Buenos días, hermanos. Yo les voy a compartir del primer libro de Samuel, el capítulo 16, los versos del 1 al 13. Uno de los grandes hechos de nuestra historia. Dice la palabra del Señor. Yahvé dijo a Samuel: ¿hasta cuándo seguirás llorando por Saúl? ¿No fui yo quien lo rechazó para que no reine más en Israel? Llena pues tu cuerno de aceite y anda. Te envío donde Jesé, de Belén, porque me escogí un rey entre sus hijos. Samuel respondió: ¿cómo podré ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Yahvé le dijo: tomarás una ternera y dirás que has ido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Invitarás al sacrificio a Jesé, y yo te daré a conocer lo que tienes que hacer. Me consagrarás al que te mostraré. Samuel hizo como le dijo Yahvé. Cuando llegó a Belén, los ancianos salieron temblando a su encuentro y le dijeron: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió, en son de paz. He venido a ofrecer un sacrificio a Yahvé. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Pues a purificar a Jesé y a invitarlo al sacrificio junto con sus hijos. Cuando entraron, Samuel divisó a Eliab y pensó: seguramente ese será el que Yahvé va a consagrar. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios en el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Pero Samuel le dijo: este tampoco es el elegido de Yahvé. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: Yahvé tampoco lo ha elegido. Finalmente, Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, y Samuel decía a Jesé: Yahvé no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel dijo a Jesé: esos son todos mis hijos. Respondió: todavía falta el menor, que cuida el rebaño. Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no esté aquí. Fueron pues a buscarlo y llegó. Era rubio, con hermosos ojos y una bella apariencia. Yahvé dijo entonces: párate y conságralo, es él. Samuel tomó su cuerno de aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el espíritu de Yahvé se apoderó de David. Por lo que respecta a Samuel, se levantó y se volvió a Ramá. Palabra del Señor. Buenos días. El Señor es mi pastor, Salmo 23. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esto es palabra de Dios. Buenos días. Nuestra tercera lectura, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 14. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad,
con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro. Y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Esta es palabra de Dios. La lectura del Evangelio está en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Una historia cargada de contexto y mucha teología también. Dice así la Sagrada Escritura. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos: ¿fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre se fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él le dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y le respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Este es su hijo?, les preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres
dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es pecador, respondió él. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero cómo fue que lo hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya se los dije una vez. ¿Acaso no escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, ¿y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Cuando Jesús supo que lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Esta es palabra de Dios. El mendigo que ahora ve. He titulado esta historia. Él se la pasaba gritando por todos lados, y ahora veo, pero nadie le creía. Los vecinos que lo conocían entran en discusión y en división. ¿Este era el mendigo? No, ese que va a ser, ese man es mendigo. Oiga, ahora veo, yo soy. Es alguien parecido, pero no es. Los fariseos tienen que escuchar la historia muchas veces junto con todos los judíos que representan allí la autoridad. Tienen que escuchar la historia varias veces hasta que él, pero ¿qué más tengo que hacer para que me crean? Yo era y ahora veo. Se la pasaba gritando. Y entonces la pregunta es, si ahora ve, ¿qué es lo que ve? Y creo que el texto nos muestra tres cositas que él, ahora que ha sido curado, ahora que tiene la luz, puede ver. Ve una nueva creación, ve una nueva teología y ve una nueva luz. Hermanos, yo espero que hoy este texto nos ayude a renovar esa luz en nosotros. Porque mientras estamos en el mundo, al igual que el Señor, luz tenemos que ser de ese mundo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el problema
en aquel momento en este contexto de la iglesia. Ya habían pasado varios años desde el nacimiento de la iglesia. Algunos piensan que unos 50, otros se atreven a decir que unos 80 y algunos piensan que es una segunda generación ya después del año 100. La iglesia está en plena construcción. Los hermanos judíos que se convertían a la fe cristiana estaban siendo maltratados por los judíos profesantes. Antes, por los textos de Hechos, nos damos cuenta que convivían sin mayor problema. Ellos estaban en las casas, partían el pan, celebraban la fe en las casas, pero también el libro de los Hechos nos dice que iban a la oración a la hora indicada al templo. Es decir, que había cierta coinonía, cierta comunión allí entre ellos. Pero en la medida que se va desarrollando la fe y que la iglesia va surgiendo y se va fortaleciendo, ahora son mirados como una secta surgida del judaísmo. Y ahora como secta, pues están repensando, están replanteando, están releyendo la fe. Y ahora se convierten en un verdadero problema. Entonces, lo más fácil es echarlos, es sacarlos, es convertirlos en parias. Ser echado del templo, ser echado de la sinagoga, era convertirse en un paria, era perder su nacionalidad. Entonces Juan les cuenta esta historia, le cuenta esta historia a su comunidad, para decirles sencillamente que los verdaderos judíos son los que ahora tienen la luz. Y no los que supuestamente viendo son ciegos. Esos podrán seguir con su orgullo, podrán seguir con su nacionalismo, pero esos no son los verdaderos judíos. Los verdaderos judíos son los que ahora tienen la luz. Ante esta situación, entonces Juan va a asegurarse que la comunidad entienda que recibir la luz es un verdadero privilegio para esos nuevos judíos, para ese nuevo pueblo, pero no deja de ser peligroso. Porque los que supuestamente tienen la luz, les van a perseguir, les van a fregar la vida, los van a atormentar, hasta hacerles a cuadritos la existencia. Por lo tanto, se asegura de motivarlos, empoderarlos en el reino. El verso 4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Ven? Aquí ya son palabras de la iglesia. Los manuscritos que más certeza tienen ahora, que mejor se traducen, están en esta dirección. Es cierto que algunas versiones lo adjudican solamente al Señor, pero los manuscritos que más aceptación tienen en el momento nos hablan de una comunidad que ya tiene que llevar este encargo a pesar de todas las amenazas, a pesar de todos los problemas que se están viviendo en aquel contexto. Entonces, mientras estemos aquí, tenemos que ser luz. Y nuestra tarea, pues sencillito, iluminar, ¿verdad? Nada más. Y entonces, ¿iluminar de qué manera? Sería la pregunta. Y lo primero que se me ocurre es que esa tarea de iluminar debe ser mostrándonos como una nueva creación. 4 ocasiones hay referencia a que el Señor hace lodo, le coloca saliva y se lo unta en los ojos. ¿No se les parece al Génesis? No vamos a colocarle poderes curativos al lodo, ni a la saliva, ni vamos a ir a los menjurjes que hacían los médicos antiguos, que eran muy buenos además, ¿no, José? Pero ahí no está, la fascinación de esto no está ahí. Está más bien en el símbolo como tal. Este barro se convierte en el símbolo de una nueva creación,
de un nuevo ser humano, un ser humano que en medio de la mendicidad, de la exclusión, de toda la tragedia que cualquier ser humano en ese contexto pudiera vivir, ahora recibe el bien de Dios, la misericordia de Dios y lo rehace. Porque una cosa es andar mendigo y ciego y ahora tener la luz nuevamente, o por lo menos por primera vez en ese contexto para Él. Entonces, una nueva creación, nos muestra una nueva creación. Y el punto es que ahora Él tiene que convencerlos a todos de que Él estaba sin luz y ahora tiene la luz. Los vecinos, los judíos, los fariseos no quieren creer. Y Él se esfuerza por mostrarles quién es ahora. Ante la evidencia, los vecinos entran en controversia y división. Pero también los mismos judíos y fariseos entran en esa división. Dicen, este hombre ha recibido sanidad. ¿Cómo es que puede recibir sanidad de alguien que se atreve a ir en contra de la tradición, en contra de lo establecido en toda nuestra herencia y construcción de fe por años, y sanar en un día sábado? Este no puede ser, esto no puede venir de parte de Dios. De tal manera que esos hombres se atreven a dudar y dicen, este de pronto es uno que pagaron por ahí para que se haga pasar por ciego y venga y nos cuente esta historia. Y tienen que traer a los papás para que corroboren que efectivamente este hombre nació ciego. Así que hay una profunda diferencia entre ellos, porque unos dicen, el man puede ser un pecador, pero esto que hizo nos deja sin palabras. ¿Cómo interpretamos? Póngame ese trompo en la uña. ¿Cómo le hacemos? Eso tiene que ser, este man tiene que estar respaldado por Dios, evidentemente. Tiene que estar respaldado por Dios. Y los otros, ¿qué va a estar respaldado? Va en contra de las leyes, va en contra del día de reposo, trabaja en el día de reposo, no puede ser. Y entre ellos se genera esa tensión, que era la realidad que sufría la iglesia. Unos decían, mire, si esto no es de Dios, esto se acaba. Déjenlos tranquilos. Pero si es de Dios, no nos vayamos a encontrar peleando con Dios. Y la tensión estaba allí. El que tiene la luz de Jesús se convierte en una nueva creación. La mano del Señor entra a rehacer lo que estaba mal, a iluminar las tinieblas. Y eso naturalmente genera controversia y división. Nuestra tarea, entonces, amados hermanos, es contar y mostrar quién hizo esa obra en nosotros. Hoy en día, hermanos, más que contar, mostrar. Esta es una generación que ya no le cree al cuento. Los metarrelatos para esta generación ya no dicen nada. Pero el actuar, el mostrar, eso sí que hace la diferencia en esta generación. Y yo diría que una de las formas más prácticas de mostrarlo es siguiendo los consejos de Efesios. Efesios nos dice, ustedes antes eran tinieblas, ahora son luz. Entonces, compórtense como hijos de la luz y apártense de las obras de la oscuridad. Pero me parece que en ese mismo sentir del apóstol Pablo nos dice que no haya ninguna inmoralidad, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura, avara, heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso
siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Yo me estoy moviendo en medio de un medio bastante difícil. Uno creería que los educadores deberíamos tener toda la autoridad y mostrar cosas que de verdad inspiren a esa nueva generación. Pero parece ser que más bien los chinos nos van haciendo mella y nos van contagiando, y entonces es muy fácil encontrar a un profesor hablando y madreándose con otro pelado, diciendo este tipo de cosas. Y a mí, pues obviamente no me cabe en mente, no lo puedo tolerar, no lo puedo aceptar. Y también es un medio que se presta para el chisme, que se presta para el doble sentido. Entonces ya se han dado cuenta que cuando están en esas, yo sencillamente me aparto, no los critico en ese momento, más bien cuando se dan los espacios para hablar y para mostrar que no es correcto, lo hago, pero en ese momento sencillamente me voy. Y ya se han dado cuenta. Y entonces han empezado a surgir los comentarios. Callémonos porque está el profesor Elías. No sé si es bueno, no sé si me crean mojigato o qué, pero por lo menos algo de luz encuentro en eso. En muchas instancias me he visto acorralado al punto de que evadirme no es tan fácil. Pero yo he dejado claro, no me gustan las groserías, no soy grosero, en un tiempo lo fui y ahora que no lo soy me doy cuenta de lo molesto que es para las personas que no son groseras. Entonces pues no participo de esto. Los profesores hombres, pues entre hombres la cosa se sube de tono y pues yo no estoy con ellos. Entonces generalmente estoy con las profesoras más abuelitas que ya están a punto de pensionarse, y ahí ya hay otro tipo de conversación, hay otro tipo de ambiente, y ellas en su contexto espiritual pues son mucho más receptivas. Pero digo, tenemos que ser luz, porque en medio de esa oscuridad alguien tiene que iluminar, y por lo menos mostrando esto, creo que algo de luz estamos trayendo. Y ese es el desafío, es la invitación para cada uno de nosotros, porque todos estamos en esos contextos y todos nos movemos en medio de eso. Y creo que todo empieza tomando una decisión. ¿Por qué tengo que ser grosero? ¿Por qué tengo que ser vulgar? Eso no forma parte de las obras de la luz. Y no se trata de mojigatería, ni mucho menos. Ahora, algunas personas en algún momento, fuera de sí, se les sale alguna palabra, bueno, no es obra de la luz, pero pues tampoco vamos a mandarlo al infierno, ni mucho menos. Pero creo que el esfuerzo de un hijo de Dios es aún poder refrenar su lengua para hacer luz en medio de esos contextos. Entonces, lo primero que hace es mostrar una nueva creación, pero también mostramos la luz viendo o viviendo mejor una nueva teología, es decir, corrigiendo lo que pensamos, lo que sabemos o lo que creemos de Dios. Y es fascinante, porque el texto empieza justo con una situación teológica fuerte. Los discípulos ven que el Señor va pasando, se da cuenta del ciego y de inmediato dicen, este es el momento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor les dice, ninguno, ni él ni sus padres. Esto más bien es para mostrar la bondad, el amor, la gracia, la misericordia, la justicia de Dios en un ser humano tan abrumado, en un ser humano que está viviendo la peor calamidad que pueda vivir, desfigurado totalmente como ser humano. Ahí, para que ese ser humano vuelva a ser humano, es que Él está en esta condición para mostrar toda esa bondad de Dios y corrige de tajo esa teología que ya por años había estado siendo parte de la historia de Israel y del Antiguo Oriente. Un Dios vengativo, un Dios con sentimientos humanos hartos, malos, un Dios que actuaba de manera retributiva según su estado de ánimo. Entonces, ahora viene, no, ese Dios en el que ustedes han crecido, en los que han sido educados, no, ese es mi papá.
ese no es mi papá. Mi padre obra, actúa de una manera totalmente diferente. Ve, se acerca, sana, restaura, hace nuevas vidas. Ese concepto lo corrigen. Qué triste que hasta el día de hoy y en medio de nuestra tradición yo sigo encontrando personas que nos preguntan eso, ¿no? Y creen en ese Dios que, no, el cáncer, uy, no sé qué hizo. No, el cáncer está sencillamente porque las células se enferman, punto. Porque no sabemos vivir, porque no sabemos comer, porque estas megaciudades nos hartan y nos enferman. Pero no es porque Dios mande ninguna enfermedad. Me está yendo mal en los negocios. Uy, no, ¿qué habré hecho? Que Dios me está castigando. Difícil creer en un Dios así, ¿no? Muy complicado. Y ahora el Señor viene y de tajo, con un solo pensamiento teológico, nos corrige la vida y nos trae luz a nuestras tinieblas. Tenemos que salir de esa forma de entender a Dios, de creer a Dios. En medio de nuestras miserias y mendicidad, nos ve e ilumina nuestra oscuridad. Piensa en la historia que nos contaron Gerardo de el rey David. Y creo que allí ese Dios hermoso, majestuoso, el totalmente otro, como lo decía Barth, es el que viene a iluminar nuestras tinieblas, nuestra oscuridad. Todos, absolutamente todos, estoy seguro que si hubiéramos sido Samuel, nos habría pasado lo mismo. Nos habríamos ido por el más fuerte, el entrenado, el que conoce estrategia militar, el que se la pasa todo el día en el gimnasio. Ese es el que va a reemplazar a Saúl. Y estoy seguro que si hubiéramos estado ahí, hasta de pronto nos animamos y le echamos el aceitico por encima de lo que Dios quería. Pero Dios ve de una manera completamente diferente a lo que vemos los seres humanos. Y el más chiquito, el más ignorado, ni lo tenían en cuenta. Después de que pasan todos los hijos, Samuel tiene que preguntarle al papá: oiga, aquí está pasando algo raro. O se nos fue la mano en vino, o algo está sucediendo. Porque no es ninguno de estos. Venga, usted no quiere un hijito por ahí, escondidito. Sí, pero no escondidito, no, si es mi hijo menor, es de la familia. Pues mándelo a traer porque no lo vamos a comer hasta que él no venga. Y lo mandan traer, y justo, rubio, de buen parecer, chiquito, flaquito, pero el espíritu, ese es, úngelo. El mismo Samuel. ¿Quién entiende a Dios? ¿Cómo entender a Dios? Pero hay que corregir la manera que pensamos a Dios. Hay que corregir esa forma teológica de entender a Dios, porque Él no lo hace como nosotros. Y aunque a ellos les esté costando trabajo entender a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo que están viviendo en ese momento, Juan viene a decirles: eso se consigue cuando corregimos nuestra teología. Otro elemento que me parece muy interesante en medio del desarrollo teológico es: ¿qué opinas de quien te sanó? ¿Qué pregunta? ¿Qué opinas de quien te sanó? Pues, oye, yo me despliego, pues era ciego, mendigo, y ahora estoy viendo que, pues, ¿qué creen que opino? Pero él, en una honestidad, viene a decirles: pues yo creo que es un profeta. Porque un profeta obra en coherencia a su llamado. Un profeta es alguien enviado por Dios para hablar en nombre de Dios y para actuar en nombre de Dios. Entonces, yo creo que es un profeta. Yo recibí el bien de ese profeta, por lo tanto, yo creo que es un profeta. Y si es un profeta, tiene que venir de Dios, en el pensamiento judío. Entonces, queda solucionado el problema más grande que ellos están enfrentando. ¿Y quién es Jesús? Es un profeta. Pero
ahora en nuestra realidad no basta con que sea un profeta. Tenemos que entenderlo y experimentarlo de una manera aún mucho más grande, superior, porque la luz, cuando entra, no se comprime, se expande e ilumina mucho, mucho, mucho más. Y es interesante que en medio de la discusión que tiene con los judíos y los fariseos, en su reflexión teológica, por lo menos 3 argumentos resaltan muy fuerte. Lo primero, se convierte en una apologeta. Dicen, no, ese hombre tiene que ser un pecador. Pues no, no puede ser un pecador, porque ningún pecador puede hacer las obras que él hace, y aquí está la muestra. Entonces defiende la fe como apologeta. Yo no sé quién sea, yo no tengo ni idea, es un profeta. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Juzguen de ahí en adelante ustedes lo que quieran. Además de apologeta, se convierte también en un evangelista. Capta el momento y es oportuno con la buena noticia. Y después de expresar todo lo que les dice de Jesús, los reta, los desafía. ¿Es que ustedes también quieren ser sus discípulos? Y ahí sí la tapa, pues con razón lo echaron. Era natural que lo echaran de la sinagoga. Pero además les da una cátedra, no solamente como apologeta, como evangelista, sino también como maestro. Como maestro les dice, ustedes dicen que saben. Y dicen que son herederos de toda la tradición mosaica. Pero ni siquiera saben de dónde viene este hombre. Pues miren, esto es muy sencillo de solucionar. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que le adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podía hacerlo. Corregimos la teología cuando Jesús nos ilumina y lo mostramos obrando en nuestra cotidianidad. Más en la relación que tenemos con Él que en la teoría o en la tradición. Entonces, les decía, hermanos, que mostramos al Señor cuando nos mostramos como una nueva creación. Mostramos al Señor también, mis amados hermanos, cuando nosotros en esa fascinación que tenemos con nuestro buen Señor, corregimos nuestra teología. Y en tercer lugar, mostramos la luz cuando nos encontramos con la luz. Así termina el relato. Ya lo habían echado, ya el hombre estaba fuera. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Jesús supo lo que había pasado y encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Ya lo has visto, dijo Jesús, está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Yo encuentro en este pequeño relato, encuentro algo que nos fascina de Jesús. Lo ve en su miseria, lo ve en su pasado, lo ve en su tragedia. Se acerca, lo restaura, lo sana y lo coloca en la novedad de la vida abundante. Ahora ves. Y no lo forza. Sencillamente él empieza a desarrollar su fe de manera natural. Y ahora, cuando sigue en la olla, vuelve y lo encuentra. Porque antes era ciego y tenía la posibilidad de las monedas que le daban. Alguito para llevar a la casa. Pero ahora, echado,
de la sinagoga, ahora como un paria por la vida. La situación se complica más. Pero no lo deja, lo vuelve a encontrar, lo vuelve a ver y vuelve a manifestársele, y ahora en una nueva dimensión. Lo encuentra en su ceguedad y mendicidad, y ahora lo encuentra en su realidad. Es decir, hermanos, que con Jesús contamos antes, durante y después contaremos con Él. Y lo más genial de todo esto es la forma como este hombre evoluciona en su fe. Ante la primera pregunta, ¿quién te sanó? Él expresa ese hombre llamado Jesús. Ante las preguntas insistentes de los fariseos y judíos, él dice, yo creo que es un profeta por lo que hizo. Y ahora que se encuentra con él, le dice, yo creo, Él es mi Señor. ¿Cómo ilumina el Señor? Para los hermanos de aquel entonces, estaban siendo sacados, estaban siendo expatriados, estaban en la peor situación. Y yo creo, hermanos, que con razón nos han colocado el Salmo 23 el día de hoy en las lecturas. Me parece que esa es una ancla donde ellos pudieron superar y sobreponerse a su realidad. Una cosa es enfrentar la vida así y otra diciendo, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y aún en el valle más oscuro, Él me ilumina. Puedo ir tranquilo, porque Él me llevará, porque con Él estaré seguro. Terminamos, hermanos. Ahora que vemos, a pesar de lo que estemos viviendo, debemos llevar a cabo la tarea que nos colocó el Señor, que nos encargó, el que nos envió. Iluminar este mundo que vive en oscuridad con la luz de Cristo. Oramos. Padre, tú conoces las tinieblas más profundas de nuestro ser, porque ya una vez nos viste y nos sacaste. Permite que esa luz continúe expandiéndose en nuestra historia de tal forma que te glorifiquemos, que te conozcamos, que te vivamos y que de manera apasionada continuemos iluminando y con nuestra vida contando y también con nuestro testimonio predicando la buena noticia. Amén.